de parte de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad de la Municipalidad de Alajuela, que buscamos estos espacios precisamente para poder acercarlos y poder darles herramienta para que su proceso de búsqueda de empleo siempre sea efectivo y bueno, pues apoyarles en todo lo que nosotros podemos. Siempre tenemos invitados, entonces hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que en realidad no hemos tocado en otras sesiones. Entonces yo creo que va a ser muy novedoso, muy interesante. No nos hemos metido en este tema como de marca personal, de la utilización de redes. Entonces les quiero presentar a Caterina Muñoz. Ella es licenciada en Comunicación de Mercadeo y especialista en Marketing Digital. Entonces, Caterina, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola a todos, hola Melissa, y qué gusto estar aquí con todos y poder conversarles de este tema que pues ahora, aunque no nos guste tanto, toca, ¿verdad? Habemos muchos que no necesariamente iniciamos desde temprana edad dentro de las redes sociales, que nos ha tocado entrenarnos y educarnos para ver cómo es que funciona cada red funciona diferente. Hay algunos que más bien ya nacieron dentro de las redes sociales, entonces lo han adoptado como parte de su vida. Espero que aprovechen este espacio. Si tienen consultas, pues ahí vamos a ir conversando, tanto redes sociales como para emprendimiento, como para ustedes mismos, como para marca personal, pero ahora es prácticamente una obligación, ¿verdad? Estar dentro de las redes sociales. Excelente, Caterina. Y una pregunta, bueno, ya como metiéndonos en el tema, y sí, aprovechen que la tienen aquí para consultarle lo que necesiten. A veces uno piensa que las redes sociales, ¿verdad? Son únicamente como para un ambiente precisamente de hacer amigos, ¿verdad? De compartir información, pero a veces no visualizamos que las redes sociales también hasta se revisan, ¿verdad? A veces, y que también las podemos potenciar. Entonces, ¿cuáles serían las redes sociales que usted considera que son importantes dentro del mercado laboral y que podríamos potenciarlas realmente para un emprendimiento, para un servicio, ¿verdad? Para otras áreas que no solamente es para compartir o hacer amigos. Bueno, para empezar esta parte, quiero comentarles que en Costa Rica ya actualmente se hacen estudios del uso de redes sociales a nivel nacional y como para que se den una idea, en el 2019, que fue el estudio anterior, habían 3.5 millones de personas utilizando redes sociales. Para 2022, que fue el último estudio, que lo presentaron el año pasado, ya habían 4.2 millones de personas en redes sociales. Entonces, pues va creciendo en potencia. Ahora, pues probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado de Facebook, ¿verdad? De Instagram, y tal vez no muchos han escuchado de LinkedIn y de TikTok, que TikTok viene a ser como el nuevo rey de las redes sociales. Entonces les voy a explicar brevemente de cada uno. El primero es Facebook, que pues es el más conocido por todos, ¿verdad? Actualmente las personas que normalmente usan Facebook son pues personas alrededor de 30 años a más, ¿verdad? Entonces es un tipo de público de más edad. Para el tema de empresas es súper importante porque no sé si han visto que ustedes pueden tener un perfil personal, ¿verdad? Donde ustedes agregan a sus amigos, a como también pueden tener que es de empresa o de persona pública, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estas dos modalidades es que en la pública se pueden hacer muchas cosas alrededor de lo que queremos lograr, ¿verdad? Como empresa, llegar a más personas, que conozcan lo que estoy haciendo, que me conozcan como profesional, ¿verdad? Entonces, me permite ver un tema diferente en el sentido de cómo me veo públicamente frente a los demás. Entonces, me permite ver estadísticas, me permite poner publicidad, ¿verdad? Que se llama pauta en redes sociales. Ahora pasemos a Instagram, ¿verdad? Que son los más conocidos. Ya Instagram lo utiliza otro tipo de público. Obviamente en las dos redes hay públicos similares, ¿verdad? Yo tengo Facebook, yo tengo Instagram, pero la mayoría o el grueso de público en Instagram es entre 18 y 30 años, entonces es un público más joven. No sé si lo han notado que últimamente la mayoría de publicaciones en redes sociales son videos. Entonces, pues uno tiene que ir pues actualizándose en cuanto a cómo la persona que me está viendo quiere recibir la información.
¿verdad? Entonces, no sé si les ha pasado que uno escucha a las personas como que ya están cansadas de lo mismo, de cómpreme, ¿verdad? De que nada más me digan, tome esto, es mi producto, cómpreme. Pues no, ahora las personas buscan más que el producto o servicio o el tipo de profesional conecte por medio de emociones. Entonces cambia totalmente como la estrategia o la idea que veíamos antes pues, del tipo de publicidad que consumíamos. Igual Facebook, igual Instagram también puede tener una página que es de empresa o de figura pública. En figura pública, por ejemplo, supongo que han visto mucho influencers, ¿verdad? Que son personas que viven de marcas de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, que lo patrocinó Nike, que lo patrocinó pues diferentes tipos de empresas, que van a un evento patrocinados a un hotel, entonces durante el fin de semana muestran qué están haciendo en el hotel, entonces eso lo hacen los influencers. Y no sé quién creen ustedes que puede ser la persona o el influencer que tiene más seguidores en Instagram. ¿Qué crees vos, En Melissa? Costa Rica, en No, Costa Rica o a en el nivel, mundo. no tengo la menor idea, sería muy interesante porque también hay que ver que incluso con la pandemia, ¿verdad, Caterina? Como que las redes sociales, o sea, se hicieron muchos emprendimientos como virtuales. Entonces yo Sí. siento que hay tiendas, ventas de productos, o sea, realmente es un potencial. Pero bueno, cuéntenos, ¿quién es el más influyente en ese tema? Bueno, la persona con más seguidores en Instagram al día de hoy es Cristiano Ronaldo. Mm, Tal vez no se lo esperaban porque es un futbolista, pero así es. Y probablemente él haga muchísimo dinero, más por las redes sociales que tal vez por jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, para que vean que una cosa se complementa con la otra. Otra persona súper buscada en Instagram que tiene muchísimos seguidores es Selena Gómez también, para hablar ya como de artista. Pero sí, tenés razón. En el tema de lo que pasó en pandemia, es que se buscó una solución alternativa que no se pudiera en la presencialidad. Y eso ha sido muy positivo, porque para los que ya tenían, los obligó a ir un poco más allá. Y para los que no tenían, los obligó a hacer algo diferente y a crear su marca en redes sociales. Y eso ha sido muy positivo. Entonces, ya hablamos de Instagram y Facebook. Si van teniendo preguntas, me pueden decir. Ahora, LinkedIn, muy importante. Para las personas que quieren verse o notarse a nivel laboral, LinkedIn, que se escribe como LinkedIn, es la mejor opción en este momento. ¿Qué es lo que se puede hacer? Abrir su perfil, que es como decir un currículum. Entonces, es un perfil donde usted puede poner toda la información suya de carrera, digamos, de experiencia laboral, educativa, de voluntariado, de habilidades y otras personas lo pueden recomendar. Entonces, por ejemplo, yo le pido por medio de la red a Melissa que me haga una recomendación y a ella le llega una notificación donde ella puede aceptar y escribir una recomendación. Entonces, funciona como un perfil excelente a nivel laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas tienen perfil de empresa en LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Publicar los puestos vacantes en la red y si tiene similitudes con el perfil de uno, a uno le llegan notificaciones y usted decide si aplicar o no. Entonces es súper útil para ser reconocido y pues para estar actualizado en el tema pues de reclutamiento. ¿Ok? Tal vez si querés ahora podemos ujú. profundizar más en este. Y el último que quería comentarles es TikTok, que como lo decía el estudio en Costa Rica, pues definitivamente es el nuevo rey. Y tal vez ustedes dirán, bueno, TikTok puede ser que lo que veo son cosas que me hacen gracia, ¿verdad? Pero la realidad es que la red va mucho más allá de eso. Porque, ¿qué es lo que pasa ahora con TikTok? Que me dice qué puedo comer, me da ideas de a dónde puedo ir, me da ideas de cómo mejorar mi negocio, ¿verdad? Cómo invertir. Entonces, va mucho más allá de reírse, sino que se convierte en un tema donde puedo impulsarme también como profesional o también puedo impulsar lo que esté vendiendo.
Y es que hay infinidad de cosas que se pueden vender, ¿verdad? Claro. Entonces, Y creo, perdón, Caterina, que esta última, ¿verdad? TikTok, la gente la asocia más como para, precisamente como para, no sé, para bromas o para otras cosas, pero realmente sí tiene como alcance a nivel laboral, a nivel de un producto, a nivel de un servicio. sí, exacto. Ahorita vamos a hablar de marca personal, pero para hacerles un resumen, pues obviamente marca personal es trabajar sobre que usted mismo tenga su propia marca. Y es que pues usted tiene su esencia, usted tiene su personalidad, usted tiene sus habilidades y usted tiene, digamos, un propósito, ¿verdad? Entonces, el tema de TikTok, lo interesante es que nos permite como cercanía, diría yo, ¿verdad? Porque nos permite como ser nosotros mismos, nos permite hablar tal y cual somos, entonces eso es lo que a las personas les ha gustado, ¿verdad? Como conocer a otros tal cual como son y no como viendo un video publicitario, ¿verdad? Que costó millones, que tiene un guión establecido, ¿verdad? Sino que Ujú. es más, más a la libre y creo que eso es lo que ha conectado emocionalmente con otras personas. Ok, perfecto. Yo creo que eso es importante conocerlo porque tal vez nos quedamos como con las dos redes más comunes, pero entonces podríamos potenciarlo. Ahora, ¿cómo funciona el servicio al cliente a través de las redes sociales? Muy ¿Cómo se trabaja? importante, Ujú. muy importante. Primero, tenemos que pensar una cosa, como les decía antes, tenemos que decidir sobre qué vamos a trabajar, ¿verdad? Si es sobre un emprendimiento, si es sobre mi perfil personal para darme a conocer como profesional, porque de hecho ahora estaba pensando que en realidad de todo lo que ustedes se pueden imaginar que la gente sabe hacer, ahora se vende en línea. Entonces, por Ujú. ejemplo, a mí me gusta hacer tablas de quesos. Entonces, hay como 100 opciones de cursos en línea de tablas de quesos. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que ustedes podrían ser la persona que da el curso, ¿verdad? Entonces, a todo lo que hacemos ahora lo podemos sacar provecho en línea. Si estoy también en un grupo de carpintería, no es que quiero ser carpintera, pero, por ejemplo, ahora está muy de moda, tal vez algunos lo conocen, tal vez otros podrían buscarlo en Google, por ejemplo, mesas con resina epóxica. Es como un gel de color que se ve como dentro de la madera. Entonces, el mensaje que les quiero dejar con esto es que pueden intentar emprender hasta educando a los demás con algo que ustedes ya saben. En TikTok sigo a una señora que lo que hace es subir TikToks de cómo limpiar bien la casa. Entonces, lo que hace es como dar tips, así, super cargas, como de, seguro que se lo han pasado entre generaciones, de, por ejemplo, cómo limpiar los grifos de la casa, cómo hacer que el piso quede brillante. No sé, estoy diciendo por Ujú. decir algo, pero ¿qué es lo que pasa? Que como tanta gente la sigue, entonces ella empieza a monetizar por medio de estos videos que sube, que lo que hace es compartir información. ¿Ves? O Entonces, sea, que puede funcionar, perdón, como para educar, como para enseñar, como para, también podría funcionar de esa manera. exacto, esa es la idea, digamos, dejarles hoy una espinita de que o pueden hacer un emprendimiento y crear su empresita, o por medio de sus conocimientos también pueden monetizar en redes sociales. ¿Ves? Entonces, mi invitación es hacia eso. Se puede, sí. Esta señora lo hace nada más compartiendo sus productos de limpieza. Por ejemplo, las de los quesos suben videos de cómo cortar los quesos y además te invitan a unirse digamos, al curso que van a dar. Entonces, lo que hacen es dar una probadita, me emociono y quiero pagar el curso. Que el curso vale $10, o sea, los cursos ahora valen $10, pero ¿qué es lo que pasa? Si se inscriben, no sé, 100 personas, ya son $100 que no teníamos, ¿cierto? Entonces, las posibilidades son muy amplias. Excelente. Entonces, Ahora, perdón, sí, ¿hay como algunos términos, Caterina, o algo específico que hay que como tener alguna precaución? Porque también están las redes sociales personales, ¿verdad? Y ¿verdad? Que ya son como más de nuestra vida cotidiana, pero estamos enfocadas en estas para potenciarlo. Pero hay algunos términos que son importantes de conocer. sí, claro.
hay algunos términos que se utilizan, digamos, para las personas que trabajamos en redes sociales, pero es importante que ustedes conozcan porque tal vez es algo que no hayan escuchado antes. Pues ya saben, lo primero es que tienen que escoger una página de empresa. En Instagram se llama de creador o comercial, pero viene a ser lo mismo, entonces ya ustedes entienden. Después, cada publicación tiene un copy. El copy es el texto que acompaña la publicación y la imagen que acompaña la publicación se llama arte. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, como para que no, después no les hablen, ustedes dicen qué significa eso, ¿verdad? Entonces, la imagen se llama arte, el texto que acompaña la imagen se llama copy. Y también, ahora les mencionaba que si eligen este tipo de página, le pueden poner dinero. Ponerle dinero a una página de red social se llama pauta. ¿Ok? Entonces, si ustedes les dicen, hay que ponerle pauta a esa publicación, significa que hay que ponerle dinero. Y pues, para que sepan de una vez, hay que poner dinero, ¿verdad? No necesariamente mucho. Si ustedes ven una comparación entre cuánto les costaría poner una imagen en un periódico a lo que pueden invertir en redes sociales, la diferencia es así. Caterina, y una pregunta, porque esto que estás diciendo es súper importante. ¿Te acordás hace mucho tiempo? Pues que uno utilizaba tarjetas de presentación y no crea, pero se gastaba mucho. Yo sé que ha sido difícil para las imprentas, ¿verdad? Que ese es otro tema, pero bueno, las tarjetas de presentación, que afiches y esto, pues también estamos ahorrando ahí en esto, ¿verdad? Que son como los flyers o los afiches o todo esto que puede llegar de forma masiva. Entonces hay un ahorro también ahí importante. Pues sí, yo te diría, Melissa, que yo mantendría las dos. O sea, para mí es importante darle al cliente lo que quiere como lo quiere, por decirte algo, ¿verdad? Porque para mí las tarjetas de presentación siguen siendo importantes. Hay tarjetas de presentación virtuales también, lo puedes enviar por WhatsApp. Lo que sí siento, el ahorro es que obviamente no va a ser la misma cantidad que se utilizaba antes, porque ahora compartimos lo virtual con lo impreso. Pero para mí sigue siendo importante que a nivel físico también podamos presentar algo, digamos, del mismo nivel que estamos tratando de presentar al nivel virtual. ¿Ves? Entonces, tarjeta de presentación para las empresas. Ahora está muy de moda tener como un portafolio de servicios, ¿verdad? Que se puede pasar tanto en físico como por WhatsApp, ¿verdad? Como un catálogo, un PDF, se sube a una página, ¿verdad? Entonces, mi invitación es a que utilicen los recursos posibles, ¿verdad? WhatsApp es un súper recurso también para las empresas y para los emprendedores, para tener un control, para ahora que suben estados, o sea, ahora ustedes ven que la soda sube estados, de cuál promoción hay el viernes en la soda, las empresas suben estados y a la gente le gusta mucho. No sé si a ustedes les pasa que están pendientes como que las tiendas de ropa, que cuál es la nueva colección, ¿verdad? Entonces, en realidad yo diría, utilicemos un poquito de todo. Ahora, lo que sí les diría, evitar intentar abarcar todo, ¿verdad? Porque está Facebook, Instagram, TikTok, está YouTube, está sitio web, ¿verdad? Entonces, si intentamos abarcar todo y se nos hace difícil, entonces dejamos de tener calidad. Entonces, si sus posibilidades están en solo enfocarse tal vez en una o dos redes sociales, yo le diría, mejor enfóquese en esas para hacerlo bien y con calidad. Porque el tema de redes sociales es que hay demasiadas personas, demasiadas empresas. Entonces, si no somos constantes, pues nos perdemos. Ok. Ahora, has mencionado algo muy importante, que le vamos a dedicar en realidad todo un live, ¿verdad? Vamos a irnos metiendo como en esta otra parte. ¿Nos podría ya como para ir cerrando la sesión describir qué es la marca personal al final de cuentas? Porque yo creo que eso es súper importante y hay muchas personas que, igual que por la pandemia, pues se vieron en necesidad de poder hacer un emprendimiento o complementar su trabajo. Bueno, es un ingreso adicional. ¿Qué es la marca personal al fin de cuentas? Porque tal vez lo estamos mencionando, pero quizás, ¿verdad? Podríamos aclararlo un poquito más. Ok.
Yo primero quería conversarles sobre marca personal porque en realidad la marca personal después nos lleva a redes sociales, pero la marca personal es algo que trabajamos nosotros personalmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros es una persona, como les decía ahora, que tiene personalidad y propósito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Diferenciarnos de los demás. Y se los digo como a nivel macro, porque cuando les digo diferenciarnos pueden ser para que nos elijan para un trabajo o para que nos elijan para comprarnos el curso o para que nos elijan, no sé, como el mejor, voy a decir algo, arquitecto para ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vende? Nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Generar confianza. Entonces, que lo que expresamos a nivel virtual sea lo mismo que expresamos a nivel presencial. Decía una chica que se llama Laura de una agencia de publicidad acá en Costa Rica, que ahora es más probable que nos conozcan primero por la virtualidad que por la presencialidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nos van a conocer primero de forma virtual, entonces tenemos que hacer nuestra marca personal donde se vea cuál es nuestra personalidad y cuál es nuestra huella. ¿Okay? Entonces, conectemos marca personal a la huella. Tenemos que descubrir qué nos diferencia, qué nos hace diferentes y qué nos hace auténticos. Englobando todo lo que les estoy diciendo, hacemos la marca personal. Y me gusta esa palabra autenticidad porque la autenticidad a nivel de marca personal significa qué hacemos más nuestra historia. Entonces, con los profesionales que yo trabajo en redes sociales, eso es lo que hace la diferencia. Que no solo soy un profesional, por ejemplo, en este caso, Melissa de psicología, sino que le doy mi toque de autenticidad porque tiene mi personalidad, además de mi carrera, ¿cierto? Entonces, vos en tus redes sociales sos vos misma, ¿verdad? Ya tienes tu marca personal. Entonces, marca personal significa que yo tengo autoconocimiento, quiero ir hacia un propósito, ¿verdad? Soy auténtico, entonces combino lo que sé hacer con mi historia de vida y eso me hace diferente. Entonces, siendo diferente, puedo dejar una huella en los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como Melissa es auténtica y tiene huella, cuando las personas piensan en una psicóloga, dicen Melissa Céspedes, ¿verdad? Así, eso es lo que logra una marca personal. Y la marca personal puede tener marca también, nombre de marca, ¿verdad? Entonces, puede ser que en mi Facebook personal yo me llame Caterina, pero mi marca personal puede llamarse diferente, como, por ejemplo, conociendo las redes con Caterina. Estoy diciendo algo que me acabo de inventar, ¿verdad? Pero hay una serie de preguntas que tenemos que respondernos y quería invitarlos a esto. Si ustedes quieren iniciar a hacer una marca personal, hagan lo siguiente. Escojan unas 5 personas que tengan en su WhatsApp y envíeles esta pregunta. Si pudieran definirme en una palabra, ¿cuál sería? Y arranquen ahí. Porque entonces, así se dan cuenta de cuál es la percepción de las personas que les rodean actualmente. ¿Ok? Ay, qué lindo. Entonces, Bueno, ahora, bueno, yo creo que con eso es un arranque, ¿verdad? Y recordarles que vamos a tener un live dedicado únicamente a la marca personal. sí, Ya eso genial. como que nos deja esa espinita, ¿verdad? Esa expectativa, entonces, Sí, de es que que vamos a desarrollar. ya solo redes sociales es demasiado, ¿verdad? Y marca personal eh, es, es más como un ejercicio, ¿ves? Entonces, tenemos que ir respondiendo una serie de preguntas que involucran lo que decidimos hacer como, digamos, como para vivir, lo que me gusta hacer, lo que soy como persona. Entonces, yo diría que es un ejercicio que sería bonito, pues, dedicarle un live porque todo eso va a englobar lo que podemos hacer como marca personal, porque definitivamente tiene que tener nuestra esencia. No podemos decir que somos pacientes y somos impacientes en la realidad, ¿verdad? Sino que tiene que cumplir
cuál es la personalidad que tenemos y pues partir de ahí. Ok, y es que todo lo engloba, ¿verdad? Porque entonces una vez que ya tengo definida quizás esa marca personal, que me conozco, que me diferencia, porque a veces pueden decir, bueno, pero es que hay, no sé, repostería, pero es que hay mucha gente que hace lo mismo. Bueno, pero posiblemente esa particularidad de esa repostería, esa forma de presentarlo es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Yo creo que eso es importante y la marca personal nos engloba a que podríamos potenciarla a través de las redes sociales. Caterina, muchas gracias. Yo creo que estuvo muy interesante porque en realidad estos temas no los hemos desarrollado y vamos a enfocarnos más a la parte como de emprendimiento también, ¿verdad? Que esa es otra área que tiene la municipalidad, que es la parte de emprender y de apoyar precisamente toda esta área. Entonces creo que nos vamos a ir incorporando un poco más en esa área. Muy agradecida con vos por estar aquí con nosotros el día de hoy y esperando que no sea la última vez que nos acompañes. Y a toda la gente que nos sigue, que es bastante, realmente la página de capacitación y empleabilidad siempre está en movimiento constante y realmente para nosotros es súper importante que si bien nuestros servicios para personas del Cantón Central de Alajuela, a través de estos espacios puede llegar a todo el país. Entonces, si les pareció útil la información, que la puedan compartir y que realmente aprendemos. Yo creo que es importante, tal vez alguien se puede motivar el día de hoy y decir, mira, no lo había pensado, voy a hacer el ejercicio que dijo Caterina. Y ya eso es un inicio, posiblemente vamos a dar cursos también, eventualmente estamos como trabajando en esto. Caterina, muchas gracias. Dice Rosa María Oce Segura que gracias chicas, con mucho gusto, ojalá que haya sido provechoso. Y nos vemos entonces en el próximo, que vamos a hablar un poquito más sobre lo que es marca personal. Caterina. Gracias, espero que les haya servido la información y nos vemos pronto. Excelente. Buenas noches, gracias.